Guatemala es un país lleno de diversidad cultural y lingüística. Nuestra población está constituida por los pueblos maya, xinca, garífuna y ladino o mestizo. Los idiomas mayas en Guatemala conforman una familia de alrededor de 22 idiomas con estructura propia. Todos los idiomas tienen una historia común, ya que descienden del idioma maya madre llamado protomaya, el cual se inició hace 4.000 años antes de Cristo. Cuando nosotros hablamos de cultura, estamos hablando de una gama de elementos que están dentro y cómo se relacionan y se vinculan en cuanto a la cosmovisión de nosotros como pueblo maya, de cómo vemos la vida, de cómo nosotros hacemos los agradecimientos, de cómo nosotros hacemos ese match con la naturaleza. Entonces la vinculación de todos los elementos culturales es de suma importancia para nosotros, y que los idiomas mayas, a través de ellos pues van nuestras ideologías, nuestra cosmovisión y todo, o sea, todo se mueve ahí sí que lingüísticamente. El Estado de Guatemala tiene la obligación de cumplir con el reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas mayas, siendo estos achi, acateco, aguacateco, chalchiteco, chorti, chu, itza, ixil, jacalteco o popti, cacachiquel, quiché, mam, mopán, pocomam, pocomchi, enjobal, quechchi, zacapulteco, zipacapense, tectiteco, tzutojil y uspanteco. La enseñanza de un idioma maya en los centros educativos de Guatemala es importante por dos cosas. Número uno, en los establecimientos donde la población es indígena, obviamente necesita aprender su lengua materna, porque pues desde hace mucho tiempo nosotros hemos sabido de que las personas cuando se les habla en su idioma materno se pueden desarrollar mejor, y de hecho también es un derecho constitucional en nosotros pues como guatemaltecos. Número dos, las personas en cambio que no son maya hablantes, que no pertenecen a una comunidad indígena, también es importante que aprendan, porque al final de cuentas los idiomas mayas no son únicamente para los pueblos mayas, los idiomas indígenas no únicamente son para los pueblos indígenas. Si vemos en la actualidad de que el idioma ahorita en cuanto a la enseñanza, en la educación, únicamente se da hasta el nivel primario, en tercero primaria. Los retos de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala es ir posicionando el idioma, a efecto de que el idioma no solo se dé hasta el nivel primario, por ejemplo, en segundo, en tercero primaria, sino debe de darse en cuarto, en quinto, en sexto primaria, debe de darse en el nivel diversificado, en el nivel básico, en el nivel universitario, a efecto que se dé una verdadera educación bilingüe aditiva. Entonces es por ello de que ese es uno de los retos bastante grandes. De ya no hablar el idioma maya, pues viene a través de las décadas pasadas, ya que a través de decretos, ahí sí que los gobernantes en ese entonces establecían que no se hablaran los idiomas mayas. O sea, hay decretos que en las cuales pues quien sea sorprendido hablando el idioma pues era castigado, multado y de todo ello. De acuerdo con el Atlas Lingüístico de Guatemala, los idiomas mayas que se encuentran fuertemente amenazados de desaparecer son el itzá, el chortí y el pocomam. Y los que se encuentran en alto riesgo de pérdida son el mopán y el uspanteco. Sí, ha habido resistencia, pero yo diría que en los últimos años todo ha cambiado. De hecho, las personas están buscando ayuda, hay más personas buscando incluso clases personalizadas, personas que se ponen a investigar por sí solas, ya no era como antes. El primer año, como todo nuevo, como todo fenómeno cultural, sociocultural, costó un montón. Pero ahora ya no, ahora las personas ya tienen más disposición, ya no se les hace extraño, y como es parte del currículum ya, pues lo ven como una clase más, como algo más que tenemos que aprender y que al final de cuentas no nos resta nada, más bien nos va sumando. A pesar de que ya existe toda la normativa legal, nacional e internacional que ampara los derechos lingüísticos y culturales,
siempre aún hay cierta resistencia hacia conservar el idioma. Porque definitivamente ha habido un racismo y una discriminación estructural. Entonces, hoy por hoy, decirle a un padre, por ejemplo, decirle que de la importancia de que sus hijos aprendan los idiomas, todavía se queda ahí. Sí, el papá sabe que sí, su idioma es importante, pero para su hijo, justamente en una sociedad tan racista, tan discriminadora, aún es un reto el decir si vamos a hacer la transmisión aún del idioma. Bueno, número uno, hay que concientizar a las personas, a la población, de que es un derecho constitucional. O sea, tenemos una ley de idiomas nacionales, tenemos realmente en la Constitución, podemos hablar del artículo 57, 58, 59, del artículo 67, del artículo 66, donde habla precisamente de que las personas tienen derecho a que no se les puede desplazar, a que las personas no deben abandonar y que el Estado tiene la responsabilidad precisamente de promover el uso de su idioma, el uso de su indumentaria, para que esto no se pierda. Entonces, a partir de eso, yo creo que cuando nosotros sabemos de que no estamos hablando algo extraño, no estamos hablando algo que quizás alguien lo inventó, sino más bien estamos hablando de algo que siempre ha existido y que lo defiende la Constitución y que por lo tanto lo hace tan importante como cualquier otro derecho, las personas van a empezar a hablar el idioma, a rescatarlo. Hay proyectos específicos para poder revitalizar estos idiomas mayas que tienen algún tipo de vulneración, ya que los hablantes de los idiomas pues ya son pocos. Hablamos del caso Itzá, que es un caso pues que es el que más vulnerabilidad tiene actualmente. Yo considero que hay que, número uno, apartar los casos, porque en el caso de las personas que en realidad son mayablantes, pues la responsabilidad primaria está en ellos, que ellos tienen que enseñar el idioma, porque al final de cuentas es el idioma materno de uno. Ahora, hay personas, por ejemplo, que vienen de familias que no son mayablantes, entonces yo no le puedo exigir a un padre de familia que no sabe, por ejemplo, el idioma cachiquel, que le enseñe cachiquel a su hijo, o sea, es difícil. Ahí, en cambio, recae en la institución. Entonces yo considero que dependiendo del caso, no podemos ni condenar ni justificar. Simple y sencillamente tenemos que ver y ser realistas. Yo creo que este es parte del reto y el desafío para la institución, justamente lograr mantener la vitalidad de los idiomas. Ese es un gran reto, un desafío de la institución, pero también es un gran reto y desafío de país. O sea, la conservación de los idiomas es un reto y un desafío para el país. Y para ello, la implementación de políticas públicas es muy importante para la conservación de los idiomas. Pero estas políticas públicas definitivamente deben ser políticas públicas que estén respaldadas por las autoridades del Estado y que sean políticas públicas que se puedan implementar dentro de todas las instituciones del Estado, justamente para conservar ese legado histórico, lingüístico, cultural que tiene el país y, por qué no decirlo, que tienen los pueblos. En el transcurrir del tiempo yo creo que ha habido grandes logros que ha hecho como Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Por ejemplo, si hablamos en el plano político, pues es por ello de que sí surgió la Ley de Idiomas Nacionales, que es el decreto 19/2003. ¿A qué se refiere ese decreto? Se refiere básicamente el uso y la normalización de la aplicación de los idiomas mayas en todos los servicios sociales. Por ejemplo, en salud, en educación, en justicia, en seguridad, en todas las dependencias públicas y privadas del Estado. Entonces, eso es un logro bastante trascendente que ha hecho la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. El Sistema Educativo Nacional, con la intención de promover la educación en idiomas nacionales, dicta que debe enseñarse 3 idiomas a los estudiantes, el materno como primer idioma, un idioma nacional, maya, xinca, garífuna o español como segundo idioma, y un tercer idioma extranjero cuya enseñanza es optativa. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala está haciendo un esfuerzo activo junto con múltiples entidades, personas particulares y comunidades para promover el uso de los idiomas mayas en Guatemala.
nosotros de repente como pueblo, no, o sea, como país no valoramos esa parte. De repente tenemos tantos prejuicios que no nos dejan hacer que se desarrolle, pero la verdad que nuestros abuelos y abuelas han vivido en este territorio más de 5.000 años. Ya luego pues tenemos la historia de los que luego vinieron ahí sí que a invadir a nuestro territorio. Entonces es de suma importancia que como país no perdamos ahí sí que nuestras raíces, nuestro origen de descendencia maya. Yo invitaría a la población guatemalteca a que no nos avergoncemos, número uno, de lo nuestro. Para la población maya hablante, que no nos avergoncemos de nuestros idiomas. Los idiomas son parte de nosotros y nos hacen importantes y nos hacen diferentes al resto del mundo. En Guatemala convergen básicamente idiomas mayas, idiomas garífunas, idiomas chincas y también el español. Entonces, como buenos guatemaltecos tenemos que aprender a valorar lo nuestro, y es una muy buena forma de aprender a valorar lo que al final de cuentas nos pertenece y lo que nos conforma como Guatemala, una nación pluricultural e intercultural.